Bueno, bueno, continuamos, segundo video, segunda grabación de la clase del día hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Retomamos, le comparto nuevamente la pantalla. Bueno, prononcez s'il vous plaît, répétez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, el 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, el 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, son, que es el 100. Bueno, miren, normalmente aquí en la cuestión esta de los números, uno por lo general, uno se aprende lo que es el número del 1 al 19, después se aprende el 20, ya yo sé que el 20 y el 1 forman el 21, el 20 y el 2 forman el 22, y así sucesivamente. Entonces uno se aprende 20, 30, 40, 50, hasta el 60. ¿Qué pasa con el 69? A partir de ahí, los números cambian en francés porque son distintos al español. Un número como tal para decir 70, un momento, déjame terminar. Un número como tal para decir 70 no lo hay, no existe. ¿Qué pasa? El 70 se forma a partir del 60. Yo cojo el 60, como ven aquí, soixante, le agrego 10 y 60 más 10 daría 70. Decir 71 sería a partir del 60. Cojo el 60 y 11, 60 más 11 daría 71. 72, el 60 con el 12 y así sucesivamente hasta el 79. Luego viene el 80. Un número como tal para decir 80 no lo hay. Entonces,
el 80 se dice 80, que sería 420. Es como si multiplicáramos 4 por 20, 80, 80. Ahora, ¿qué le falta al 80 para el 81? Un 1, entonces digo 81. El 82, el 80 y el 2, 82. Así sucesivamente hasta el 89, 89. El 90. El 90 se forma a partir del 80. Digo 80, que es 80. ¿Qué le falta al 80 para llegar al 90? Le faltan 10, sería 90. El 91, digo 80, 80, y le falta el 11 para llegar al 91, 11. Y así sucesivamente hasta el 99, y luego viene el número 100, que sería son. ¿Ok? Muy sencillito, todo es de la lógica. A ver, ¿quién me iba a hacer una pregunta? ¿Quién me iba a preguntar algo? Bueno, mientras vamos bajando Yo, aquí. profesor, Bueno, disculpe. Loraine, Que cuéntame. cómo se mencionaba, o cómo se pronuncia, perdón, el 42 y el 34. Bueno, el 42 es 42. 42. El 34 es 34. 34. Porque cuando yo pronuncio el 30 es 30, porque está solo, pero ya que como comienza una consonante, ya digo 34. 40 es 40, pero como viene otro número, entonces digo 42. Es como si le cortara la terminación al 40. Igualmente abajito van a tener unos links para seguir escuchándolo, aquí abajito en ECUT. Bueno, aquí tienen unos Gracias, profe. ejercicios. Excelente, no hay problema. Bueno, aquí tienen unos ejercicios, una actividad para que se divierta, como a ustedes les gusta colorear, dibujar. Entonces aquí tienen una sopita de letras para que busquen unas palabritas. Bueno, pasamos entonces al tema 3. Ya nos quedan 3 temitas. Y vamos ahora a lo que es le ville, le pays et leur préposition. Esto también es súper sencillo, pero es de lógica. Bueno, normalmente nosotros en español, cuando nos desplazamos de un lugar a otro, que decimos, yo voy a Francia. ¿Qué es Francia? Un país. ¿Cuál es la preposición que utilicé? La preposición a. Yo voy a África. África es un continente y digo la preposición a también, a África. Yo viajo a Canadá. Canadá es un país. Yo viajo a Roma. Roma es una ciudad. Y también utilizo la preposición a. En fin, en español para todo, yo utilizo la preposición a. En francés es totalmente diferente. La preposición cambia si es un país, un continente, una ciudad, etc. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, como vemos aquí, dice en France, a París, au Japón, a Tokio. Entonces, Francia, país, Japón, país, París, una ciudad, Tokio, otra ciudad. Entonces, las preposiciones son 4 en total. Está a, o, porque la A con la U se pronuncia o. Está la E con la N, que es nasal, se pronuncia an. Y está la otra preposición que ven aquí, que es o, porque la X final no se pronuncia. Se pronuncia como esta que está aquí, o, y esta es o. Entonces esas son las 4 preposiciones. Ahora vamos a ver el uso de cada una de ellas. Bueno, voy a agrandar un poquito. Entonces vemos la primera. La primera, aquí hay un ejemplo, dice un ejercicio, je connais, yo conozco. Este que está aquí que ven, la, el apóstrofe, le, ese es un artículo definido. Diferente a lo que está aquí, que esto es preposición. Una cosa es el artículo, otra es la preposición. Entonces vamos a ver aquí primeramente el artículo. Je connais la Colombie, la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, le Perú, le Chili. Perú. La O con la U suena U. Chili, Chile. Ok, j'habite en Colombie, en Bolivie, en Argentine, au Brasil, au Perú o Chile. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a iniciar con en. En se utiliza exclusivamente para los países femeninos. ¿Cómo yo sé si un país es femenino? Termina en E. Todos los países que terminan en E son femeninos. Vemos aquí el caso de Colombia, Bolivia, Argentina,
Aquí vemos Brasil, no termina en E. Perú no termina en E. Chile no termina en E. Entonces, por lo tanto, los que no terminan en E son masculinos. Pero como estamos ahora viendo los femeninos, entonces todos los que terminan en E son femeninos. Y tengo que utilizar la preposición en. Ejemplo, la Colombie, j'habite en Colombie. La Belgique, Bélgica, j'habite en Belgique. L'Italie, Italia, j'habite en Italie. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro en, que es para los femeninos, y los femeninos son los que terminan en E. Ahora vamos con la siguiente, está la preposición o. O se utiliza para los países masculinos. ¿Cuáles son los países masculinos? Los que tienen otras finales, otras terminaciones, que tienen una terminación diferente a E. Puede ser L, K, P, A, cualquier otra letra que no sea E. Entonces vemos aquí el ejemplo. Le Brésil, j'habite au Brésil. Le Japón, j'habite au Japón. Le Canadá, j'habite au Canadá. ¿Ok? Canadá termina en A, diferente a la E, entonces es masculino. Ahora veamos tres excepciones del femenino. Si nos damos cuenta, aquí en la que sigue hay trois excepciones. La regla me dice que los países que terminan en E son femeninos, pero aquí hay tres excepciones. Mexique termina en E, pero es masculino. ¿Por qué? Porque es una excepción. Mozambique es un país que termina en E, pero es masculino. Camboya termina en E, pero es masculino. ¿Por qué? Porque son excepciones. Por lo tanto, yo tengo que utilizar la preposición del masculino. Entonces decimos le Mexique o Mexique, le Mozambique o Mozambique, le Cambodge o Cambodge. ¿Ok? Ahora veamos la excepción del masculino. O se transforma en an. Debería ser masculino, pero se transforma en an. ¿Cuándo se transforma en an? Cuando el país masculino comienza por vocal. ¿Ok? Si vemos aquí el caso de Irán, ¿Irán es femenino o es masculino? Pregunta, ¿femenino o masculino? Masculino. Masculino. Exactamente, masculino. Termina Muy en bien. E. No termina en E, muy bien, excelente. Lo mismo que Irak. Es masculino, ¿por qué? Porque no termina en E. Pero aquí la regla me dice que los países masculinos que comienzan por vocal, yo tengo que utilizar la preposición del femenino. Por lo que le dije ahorita que si hay vocal y vocal acá, no se puede pronunciar bien en francés. Y entonces, por pronunciación existen estas excepciones. Entonces, yo para pronunciar bien, que suene bien, como es la pronunciación francesa, utilizo la pronunciación del femenino. Entonces sería en Irán, en Irak. Ok. Bueno, un segundito. Hola, Gina. Dime. Alguien que me responda Brasil, No he México, hablado con ellos, pero igual la clase con eso ellos es, así, pero yo lo ahorita me voy a utilizo como comunicar con masculino, ellos. ¿verdad? Sí, correcto. ¿O tú quieres que sea Sí. más tardecito? ¿Qué dijiste? Es una excepción. Es una excepción. O Y sea, se que pone si como México masculino, ¿verdad? es femenino, pero se coloca como Exacto, porque masculino. No, gracias, mamá. Los que lo tienen, entonces todavía Bueno. eso no lo tienen iniciado. Entonces ya cuando comienza, ahí sí trasladamos lo que es los horarios. Pero si quieres te llamo ahorita, Gina, porque estoy en plena clase, ¿oíste? Dale, yo te llamo cuando termine. Vale. Bueno, continuamos. Qué pena, me estaba llamando la coordinadora de ITSA, entonces era para una información, para que le enviara el link de la actividad. Bueno, retomamos. Entonces, igualmente entre ustedes se pueden ir explicando para que vayan aclarando dudas. Entonces aquí continuamos. Ya vi que aquí alguien tiene subrayado que estaba explicando, me imagino otro. Bueno, continuamos. Entonces, O se convierte en femenino cuando el país masculino comienza por vocal. Entonces aquí dice, vous habitez en Irán o en Irak. El caso tal cual es de Israel. Israel es masculino, pero comienza por vocal. Y ahora vemos lo que es la preposición del plural. Entonces está esta que es O. Ojo, que esta O termina en una X. Esta O no termina en X, solamente O, que es para los países masculinos, singulares.
Y esta O es para todos los países plurales. ¿Cuáles son los países plurales? Las Antillas, las Islas Antillas, los Estados Unidos, los Países Bajos, etcétera. Bueno, voy a escribir aquí Le Pays-Bas. Vemos aquí que está Le Pays-Bas. ¿Cuáles son los Países Bajos? Por ejemplo, Ámsterdam, Holanda hace parte de los Países Bajos. Y la preposición sería O, Pays-Bas. ¿Por qué? Plural. Entonces, aquí tenemos el caso de Les Antilles, j'habite aux Antilles. Les États-Unis, j'habite aux États-Unis. Y aquí el ejemplo que les di, Les Pays-Bas o Pays-Bas, j'habite aux Pays-Bas. ¿Ok? Esta se pronuncia O. Pero ¿por qué digo O? Pronuncio la Z, porque la palabra Estados Unidos comienza por vocal. Antille comienza por vocal. Entonces yo digo aux Antilles, aux États-Unis. Pero aquí en Países Bajos comienza por consonante. Entonces yo digo O Pays-Bas. No suena la X. Y es la regla, por lo general la X final no se pronuncia. Y finalmente tenemos la preposición A. A se utiliza para las ciudades. J'habite à Rome, j'habite à Tokio, j'habite à Moscú, j'habite à Barranquilla, a Soledad, j'habite à Malambo, j'habite à Madrid, j'habite à New York, j'habite à Miami. Miami en francés se dice Miami. ¿Ok? J'habite à Miami. Bien, on continue. ¿Les quedó claro, verdad? Simplemente es ponerlo en práctica y ya aprenderse de memoria los conceptos. El de los Países Bajos no me quedó muy claro, ¿me lo puedo repetir otra vez, por favor? Bueno, los Países Bajos es plural. Bueno, la pronunciación sería O. Esta X no suena porque esta no comienza por vocal. Entonces sería O Pays-Bas. O Pays-Bas. ¿Ok? También es igual que los Estados Unidos. Esta comienza por vocal, yo la uno. Os Antilles, así como está aquí abajito. Os Antilles, suena como Z, Z. Os États-Unis. Pero aquí no puedo hacerlo porque no comienza por vocal, ya sería O Pays-Bas. Simplemente la pronunciación, pero la escritura, la regla es la misma. Bueno, bajamos aquí los ejercicios. Aquí hay un ejemplo. En esta primera columna que está aquí, la primerita, la pequeña, van a completar con le, el la. Le se utiliza para el masculino, la para el femenino. Por lo menos vemos aquí Norvège, termina en E. Entonces sabemos que es femenino. Yo digo, ils aiment la Norvège. Ellos aman Noruega, la Noruega. Ils habitent, entonces aquí está la palabra también, ils habitent. Tienen que completar con un o completar con o. Un es para el femenino, o para el masculino. Entonces, Norvège, c'est féminin. Je complete la frase, je dis, ils habitent à Norvège. Ellos viven en Noruega. Igualmente van a hacer lo mismo para Polonia, Grecia, Brasil, Portugal, Pakistán, Canadá. Ya ustedes conocen la información. Luego pasamos al ejercicio 2. Dice compléter avec le. Aquí van a completar solo con el artículo definido. Le. Las opciones se le dan aquí. No pueden agregar ninguna otra. Le, que es para masculino, la para femenino, el apóstrofe cuando el país comienza por vocal. Y es singular, singular y comienza por vocal. Ok. Luego el ejercicio 3, selon le ville, selon le modèle. Van a completar según le modèle. Dice Sokoto, Nigeria o Niger. Sokoto es una ciudad de Nigeria. Y entonces el ejercicio es Sokoto o Nigeria. Sokoto está en Nigeria. ¿Ok? Entonces van a agregarle que es está a todos los países y la preposición correspondiente a cada país. Aquí tenemos Madra, Ande, Bucarest, Roumanie, Hanoi, Vietnam, Belém, Brasil, Quito, Ecuador, Yaoundé, Camerún, Bagdad, Irak, Acapulco, México, Chicago, Estados Unidos. Digamos que yo voy a hacer el ejercicio siguiente. Madra. Entonces yo digo Madra, luego la preposición de ande. Ande, ¿se femenina o se masculina? Masculino. Femenino. Es femenino. Es femenino.
Femenino. Porque ¿Termina en qué? termina en E. Termina en E, muy Termina en E bien. y pasa a ser A. No, no pasa a ser nada. Perdón, no. Ajá, exacto. ¿Cuál sería la preposición de ande? Sería la preposición L del con el femenino. apóstrofe. En, Ande. ¿Ok? Queda así. Madra e anande. De pronto se confundieron aquí es con lo del masculino. El masculino si comienza por vocal se utiliza la preposición del femenino, pero este femenino igual utilizo la del femenino. Las únicas tres excepciones serían Mexique, Mozambique y Camboya. Bueno, y de esta forma terminan el ejercicio. No sé si están escribiendo, entonces es importante que tomen nota. Profe, ¿puede repetir el 2? El punto 2. Bueno, el punto 2 van a completar con le, la, el apóstrofe. Le lo utilizo para los países masculinos, la para los femeninos, el apóstrofe para los países que comienzan por vocal, que son singulares. ¿Oyeron? Por ejemplo, ¿con qué país aquí agrego el apóstrofe? ¿Qué país aquí le agregaría el apóstrofe en el ejercicio? ¿Quién me dice? Italia. Exacto, con Italy comienza por vocal, entonces yo digo el apóstrofe y digo l'Italie, que sería l'Italie. Es facilito, ya saben cuando es masculino, femenino y lo que se utiliza. Bueno, entonces continuamos acá, el punto 4 sería, este punto 4 si van a completar con las 4 preposiciones. ¿Cuáles son las 4 preposiciones? Las 4 preposiciones son a para las ciudades, an, países femeninos, o, países masculinos, y o con X serían los países plurales. Ejemplo, le Conseil de l'Europe est à Bruxelles, en Belgique. Bruxelles es una ciudad de Bélgica, es la capital de Bélgica. Como es una ciudad, utilizo la preposición a. Belgique es un país femenino que termina en E, entonces utilizo en. De esta misma forma completan los otros ejercicios. ¿Está claro? Sencillito. Sí. Súper. Bueno, vamos ahora al punto 4. En el punto 4 vamos a descubrir unos verbos. Y aquí vamos a hacer un video con este ejercicio sobre la presentación personal. Ya tienen experiencia porque lo han visto. Bueno, aquí vamos a ver 3 verbos, en realidad son 4, pero el ejercicio este es con 3 verbos. Bueno, le verbe être, avoir, et le verbe s'appeler. El verbo être, vayan anotando ya que no se les olvide. El verbo être es el famoso verbo ser o estar, el verbo to be. El verbo avoir es el famoso haber o tener. Es el famoso en inglés el verbo to have. El verbo s'appeler significa llamarse. ¿Ok? Entonces tenemos être, ser o estar, avoir, tener, haber o tener, y el verbo s'appeler, llamarse. Cada verbo tiene, por lógica, tiene su utilización. La voy a escribir aquí porque se la tienen que aprender. Bueno, el verbo, vamos con el verbo profesor, ¿cuál era el segundo? avoir, que es el verbo haber o tener, to have. Gracias. Ok. Y el tercero, s'appeler, llamarse. Bueno, vamos a ver aquí el verbo être. ¿Cuándo utilizo el verbo être? Cuando hablo de la nacionalité y cuando hablo de la profesión. El verbo être lo utilizo cuando hablo de la nacionalité o la profesión. El verbo avoir lo utilizo cuando hablo de l'âge. L'âge y hablo de la posesión. Ok, y el verbo s'appeler lo utilizo cuando hablo de le prénom y cuando hablo de le nom. Ok, bueno, el verbo être lo utilizo cuando hablo de la nacionalidad y la profesión. El verbo avoir lo utilizo cuando hablo de l'âge. L'âge significa la edad. La posesión, lo que yo poseo, lo que yo tengo, por lo menos. Yo tengo un carro, tengo una casa, tengo un perro, tengo un gato, tengo un celular que es mío, lo que poseo.
el verbo s'appeler para le prénom, que es el nombre, le nom, el apellido. Cuando voy a decir el nombre, el apellido de una persona. Bueno, entonces pasamos aquí a la conjugación en presente. Vamos a ver lo que... para utilizar el nombre y el apellido de una persona contraria o también el nombre de nosotros. De cualquiera. Bueno, vemos aquí lo que es los pronombres personales. Cuando yo conjugo un verbo en francés, tengo que utilizar los pronombres personales. Los pronombres personales son je, tu, il, elle, nous, vous, il, él. Y aquí está on, que ese se lo voy a explicar con cautela. Bueno, je, ¿qué significa je? Yo. Yo, Ok, ¿qué significa tu? Tú, ¿Qué significa il? él, El, masculino, singular. El, ¿qué significa? ella, Ella, femenino, singular. Y pasamos aquí a nu. ¿Qué significa nu? Nosotros. nosotros. Muy bien. ¿Qué significa vous? vosotros, Nosotros. Bueno, ese vosotros en realidad no lo utilizamos mucho aquí, entonces sería usted o ustedes, que sí lo utilizamos. El il, ¿qué significa il? El que sigue. Ellos, muy bien. Ustedes. A ellos. Ellos, no ellos. Usted o ustedes es vous, vous. Il, ellos, el plural masculino. El, Ellas. ellas, el Ellos. plural femeninos. No, no confundan, ojo. Bueno, on. On no existe en español, no existe ni en inglés. Algunas personas piensan que on es equivalente como en inglés a it. No, eso no existe en inglés ni es lo mismo. On significa lo mismo que nu. ¿Cuál es la diferencia entre on y nu? On, como ven aquí, yo lo conjugo en plural, perdón. Yo lo conjugo aquí on en plural. Y nu, perdón, déjame aquí, correr aquí, ok. On lo conjugo en singular. Nu lo conjugo en plural. Esa es una de las diferencias. Cuando yo utilizo on es cuando estoy hablando informal, entre amigos, en la calle, etcétera, pero ese es on, informal. Entonces, ya sabemos el uso, informal y este formal. La otra cuestión es, por lo menos yo voy a decir, nosotros nos llamamos María y José. Nous nous appelons Marie et José. Es lo mismo que yo dijera, on s'appelle Marie et José. ¿Ok? Es igual. Pero acuérdense que on es informal. On también significa todo el mundo. ¿Ok? Como nosotros, todo el mundo. Pero eso es solo exclusivo de on. Bueno, la conjugación del verbo. Repete. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Nuevamente, repete. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Pasamos a être. Je suis. Acuérdense que la S final no se pronuncia. Je suis, tu es. Entonces esta sería E. Esta también es E. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, y pasamos lo que es el verbo avoir. La A con la I se pronuncia E. Repete, je, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Aquí se une. Acuérdense que lo que dije, que la pronunciación. Entonces, nuevamente, je, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, se unen. Vous avez, también se unen. Ils ont, elles ont, también se unen. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios que van a completar solo con el verbo s'appeler, el verbo être y el verbo avoir. Aquí, teniendo en cuenta la utilización de cada uno. Por ejemplo, el primer ejercicio dice que
El primero dice, quelle ta nationalité. ¿De qué estoy hablando aquí en este ejercicio? De la nacionalidad. ¿Y qué verbo utilizo para la nacionalidad? Entre, Entonces Entre- conjugo el verbo según el sujeto. Digo, quelle est ta nationalité. El segundo, ¿de qué estoy hablando? De la edad. Y va a para boir. avoir, exactamente. Entonces digo, Avoir. il a 12 ans. Bueno, si se dan cuenta, aquí la conjugación de il es il a. Y yo completo entonces aquí con il a, con la letra correspondiente, la conjugación. Bueno, así van a completar todo el ejercicio teniendo en cuenta esto, para qué se utiliza cada verbo. ¿Oyeron? Aquí es simplemente completar con el verbo conjugado. Bueno, ahora el ejercicio que vamos a hacer, que es un diálogo oral, para ello vamos a utilizar el verbo s'appeler. ¿Qué significa? Perdón, el verbo parler. Ojo, repito, en la conjugación de este ejercicio no van a utilizar el verbo parler, pero para el diálogo que van a hacer sí van a utilizar parler. ¿Qué significa el verbo parler? hablar. Hablar, muy bien. Je parle, cópienlo. El verbo está conjugado en presente. Ok. Bon, écrivez le verbe. Bueno, me muestra el sistema que quedan 3 minutos y medio. Vamos a hacer lo que podamos. En caso de que no terminemos, les envío otro link y podemos trabajar otros 10 minuticos más para que quede todo claro. Bueno, pronunciación del verbo parler. Repete. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent, elle parle. Nuevamente, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, ils parlen, elles parlen. Bueno, ahora sí vamos a utilizar los 4 verbos en el diálogo que le dije que van a trabajar. Van a trabajar en grupo de 2, máximo 3. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a hacer un diálogo. ¿Con qué? El diálogo que van a hacer es sobre la presentación personal. Es decir, van a utilizar el verbo s'appeler, être, avoir y el verbo parler. Yo me presento, digamos, ustedes con su compañero, casi igual lo que hicieron en el ejercicio 1. Se saludan, bonjour, bonjour, ¿cómo ça va bien, et toi? Cuando digo et toi, es y tú, et toi. Y el otro responde, ça va très bien. Entonces uno le pregunta al otro, ¿cómo tu t'appelles? El otro responde, je m'appelle Tairo, y luego el otro le pregunta, et toi, o le puede preguntar, ¿cómo tu t'appelles? Así sucesivamente las 5 preguntas de la presentación personal. Luego de que se saluden, se presenten, el uno va a presentar a la otra persona y el otro compañero va a presentar a la compañera. O sea, cada uno va a presentar al otro individual. Entonces van a decir, si es más, bueno, ustedes todas son femeninas, entonces van a utilizar él en todos los verbos. El s'appelle, que sería ella se llama. Por ejemplo, el s'appelle Laura. Tienen que respetar esto aquí cuando es el verbo para la nacionalidad, la edad, la profesión, etc. Entonces, él, que es para los nombres, él s'appelle Laura, él es colombienne, él es estudiante, él a 17 ans, si tiene 17 años, él parle español. Luego viene la otra persona, presenta a la otra, él s'appelle María, él es colombienne, él es estudiante, él a 16 ans, si tiene 16 años, él parle español e inglés. Y así ese video lo van a grabar y lo van a subir aquí, déjenme, aquí donde dice presente aquel can, igual que las actividades. Mira, aquí tienen, nos quedan para subir esa actividad 2 días, 9 horas. ¿Oyeron? ¿Les quedó claro el ejercicio? Ok. Y profe, Sí. Bueno, chicas, Oui. Sí. excelente. Un placer haber trabajado con ustedes hoy. Entonces vamos a ir adelantando las actividades, practiquen la pronunciación y ahí nos estamos comunicando. ¿Oyeron?
Okidoki. Ok, se Profe, la ¿para cuándo es eso? Para todo eso. Al lunes. sí, hasta el lunes. Ahí yo les mostré que tenían 2 días y unas cuantas horas. Entonces pónganse pila, tienen viernes, el día de hoy, sábado y domingo. Profesor, una pregunta. Thank you. Listo. Dígame rápido que se va a cerrar la plataforma. Ya podemos borrar el video de YouTube. Hay algunos que le escribí que está privado. ¿Oyeron? Lo No, que es lo que qué privado- pena tener eso ahí. Es que una diferencia es que a veces en el computador se pone como si estuviera oculto, pero luego cuando uno ve está privado, más no oculto.